Y como le comentaba, pues hoy tengo la oportunidad de abrir la conversación con el cineasta, guionista Álvaro Curiel, quien nos va a hablar de esta película Marioneta, esta cinta que va a llegar a cartelera el próximo 17 de enero y que cuenta la historia de Ernesto, un actor cubano que decide probar suerte aquí en México, donde queda varado en la gigantesca ciudad al fracasar en su intento por lograr un protagónico en una importante obra de teatro. Álvaro, te saludo con mucho gusto, buen día. Hola Javier, increíble el tiempo que ha pasado desde la última vez que estuve ahí contigo, ya ni me acuerdo que te fui a presentar por allá, pero un gustazo estar otra vez contigo. El tiempo pasa rápido, Álvaro, y más últimamente, ¿no es así? Sí. Pero muy aunque contento. A veces en el cine los tiempos se alargan mucho, ¿no? Uy, sí, no, esta película fue una historia particularmente complicada de levantar, justamente la temática no ha sido fácil, pero pues muy contento que finalmente llegue a las salas, porque siento que hay que abonar a películas que de pronto sean distintas, y esta creo que es una película distinta y que tiene una premisa pues bastante pues diferente un poco de lo que vemos, ¿no? ¿Por qué ha costado trabajo la temática o a qué te refieres, Álvaro? Porque mira, ¿sabes qué pasa? Que estamos en un momento, hace algunos años que el cine mexicano, como tú sabrás, los fondos con los que hacemos las películas son fondos que tienen que ver con empresas, donde tú tienes que ir a una empresa a decirle, mira, mi película se trata de esto, y muchas veces las empresas, que es algo que no debería de pasar, porque no habían de meterse con impuestos que ya no son dinero suyo. Entonces fue complicado, inclusive tuve que cambiarle el nombre, y después ya realmente fluyó cuando entendieron que estaba yo haciendo una historia de amor en un escenario novedoso como es el Metro de la Ciudad de México, como que al final se relajaron y empezó a fluir la cosa, pero sí fue complicado. ¿Y por qué decidiste al final por el título Marionetas? Pues justamente, mira, para todo tipo de, o sea, yo creo que Marionetas justamente tiene que ver mucho con ese país, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no deciden los destinos y la vida de muchas personas, incluyendo las nuestras, ¿no? O sea, nosotros estamos en manos de quién o quién está en manos de nosotros. Entonces, yo creo que de alguna forma para mí Marioneta es eso, ¿no? Representa ese México donde siempre hay una explotación y finalmente el que logra liberarse, lo cual es muy complicado, ¿me entiendes? Es la persona que alcanza justamente esa libertad, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde surgió la idea de retomar esta historia de este actor cubano? Me imagino que de entrada cualquier parecido con la realidad será meritita coincidencia. Claro. Mira, cuando te recordarás que hice la película Acorazado, que la hice en Cuba, entonces después de más o menos de andar ahí viajando por festivales y tal, se me acercó un cubano, que es un gran escritor, que se llama Arturo Arango, y me comentó que él tenía una historia para hacer en México y tal. Entonces cuando me la contó, en un principio lo que le dije es que no estaba muy interesado, porque yo venía justamente a hacer una película en Cuba y había sido suficientemente desgastante filmar una ópera prima en un país que no es el tuyo, y menos un país como Cuba. Y cuando me mandó el argumento me pareció espectacular. Entonces ahí básicamente empezamos a trabajarlo juntos. Le dije que había que escribirla juntos, porque él finalmente es una persona que no vive en México, entonces digamos que tenía muy buena intuición, pero todo este mundo de la profundidad de lo más complejo de la Ciudad de México, pues obviamente tenía que ser una aportación también mía. Entonces, de alguna forma, la escribimos juntos, despacio y a distancia, porque él estaba en Cuba, siempre estuvo en Cuba. Entonces, imaginarás lo difícil que es. Ni siquiera teníamos un Skype, ¿me entiendes? Era básicamente mandar un mail y esperar una respuesta un par de meses después. Entonces, era bastante complicado. Pero al final, yo creo que es un gran guionista, y yo creo que lo que mejor sé hacer yo también es escribir. Entonces, sí nos juntamos un poco como un par de tipos que pudimos aportarle esto a esta historia, ¿no? Marioneta al final es una historia que habla sobre el destino, ¿no, Álvaro? Sí, y justamente creo que el gran escenario es que es el Metro de la Ciudad de México. Lo que me parece maravilloso es que en esa intersección de donde tú te puedes subir a un vagón y una persona que no estaba o destinada o sí estaba destinada para encontrarse contigo te puede cambiar la vida. Entonces, yo creo que estamos demasiado acostumbrados, y sobre todo en el sector de los que hacemos cine, los que hacemos series, de pronto somos personas que andamos muy felices en la Condesa y la Roma, y además de que andemos en nuestra ecobici, no nos queremos acordar que allá abajo hay historias que tienen que salir a la luz. Entonces es un poco lo que yo quise hacer, o sea, y como bien dices, creo que el destino en un vagón de metro puede cambiar en un segundo. Sin duda alguna. Me imagino que filmar ahí, o grabar, ya no se filma, grabar ahí en el metro y en estos lugares de la Ciudad de México también representó un reto importante para ti, ¿no? Sí, dentro de la película. Fue muy complicado. O sea, realmente yo me tardé, mientras yo escribía y financiaba y buscaba financiamiento para la película, buscamos un acercamiento con el metro, y te imaginarás en el gobierno anterior que fue una pesadilla. O sea, jamás había un lineamiento claro de cuánto costaba, cuáles eran los horarios, permisos, y te van orillando a que un día ya fue enfurecido, agarré la cámara y me metí de forma clandestina. Entonces realmente la película tiene muchas escenas que nos tuvimos que ir a robar, lo cual es triste, pero también afortunadamente
con experiencia y con el ojo de mi fotógrafo y tal, pues fuimos a capturar una realidad que se nota en la película, ¿me entiendes? O sea, eso creo que le imprimió de mucha realidad y mucha verdad. Tocas un tema también interesante que resulta igual de clandestino como estas tomas que tuviste que hacer en tu película, y es el tema de la gente que se dedica a pedir limosna y que pertenece a una especie como de mafia también dentro de la Ciudad de México, ¿no? Mira, es increíble que de alguna forma todos lo sabemos. Yo no creo que esté yo develando ninguna verdad que no sepa la gente, o sea, pero es como nada más dedicarle una mirada un poquito más profunda y más aguda, entender que cuando hay una persona en una esquina pidiendo dinero, entendamos todos que esa persona para ganarse esa plaza tiene que repartir el dinero. Entonces yo creo que Increíble. es un gran pretexto y un gran punto de partida para justamente detonar esta historia, ¿no? O sea, recordar que la Ciudad de México pues, nos pasa, ¿no? Que te subes al metro, te cuentan una historia y te vienen con la receta médica que de alguna forma tú sabes que es mentira. Entonces hay un diálogo ahí de mi película de uno de mis personajes que dice, es que la gente le damos dinero, o sea, sabemos que es mentira, pero les damos porque nos da lástima. Entonces muchas veces nosotros cuando vemos un niño sin zapatos pidiendo dinero, sabemos que a lo mejor esos zapatos se los acaban de quitar para que se ponga a trabajar, ¿me entiendes? Entonces es como, y al final damos dinero, ¿no? Entonces yo no creo que esté yo develando nada nuevo, sino que sí estoy haciendo que la gente pueda mirar un poquito más esa realidad, que cuando vives en una ciudad tan convulsa con tantos millones de habitantes como la Ciudad de México, de pronto ya te abstraes y no quieres saber nada, ¿me entiendes? Como que quieres encerrarte en tu carro y más o menos vas tirando monedas tratando de eludir a esta gente, y pues nada más es entender que esa gente, al igual que tú, también está saliendo a trabajar, ¿no? Nada más que tristemente pues está siendo explotada. Increíble. ¿Esto estaba dentro del guión original, esta parte, claro, o tú claro. decidiste agregarla con todo el contexto que se vive en la Ciudad de México con la problemática que estás planteando? No, o sea, el guión es, de hecho, yo soy alguien que prácticamente no cambia una sola coma después de haber escrito, o sea, soy muy como estricto con mis guiones, y realmente lo que tú ves, difícilmente hubo una improvisación, o sea, realmente lo hicimos y fuimos a meter nuestra ficción a guamazos ahí, digamos, a la realidad. O sea, no es una película documental y no es ni medianamente cercana al documental, o sea, tiene una estructura y una narrativa pues totalmente de ficción, pero pues yo creo que me preguntan mucho si hice investigación. La verdad es que yo desde los 12 años, yo viví en Coyoacán y descubrí el metro de la Ciudad de México y me le escapé a mis papás y fui feliz descubriendo la Ciudad de México trepado, porque nadie se daba cuenta. Yo tenía 12 años y me trepé al metro Tasqueña y bueno, me aventé años de chavito yendo a ver qué había afuera. Entonces yo creo que eso se nota, o sea, en mi conocimiento de las líneas y todo eso, creo que ahí está, y la verdad es que no, el guión no cambió. Oye, ya estuvo festivaleando, ¿verdad? En Guadalajara le fue muy bien. Sí, ganamos el premio de la crítica en Guadalajara, y fíjate que tuvimos la suerte de ir ahora curiosísimamente, yo que amo el cine francés y que a mí, por ejemplo, con Acorazado me fue muy bien en Francia, o sea, como que uno cuando tiene afinidades con ciertos países se nota porque los festivales así te acogen, y ahora fue rarísimo que donde me agarraron más fue en el norte de Europa, o sea, me fui a Estonia, Finlandia, Rusia, Suecia, o sea, fue muy raro, porque aparte es una cultura tan lejana a la nuestra, tan fría, que de pronto era muy extraño para mí ver que se conmovían y que lloraban, o sea, porque la película es muy emocional y me sorprendió todo fui al Festival de Tallinn, que es uno de los top 10 del mundo, y fue muy interesante, te juro, ver la reacción de la gente allá, a pesar de que son subtítulos, ¿me entiendes? Que es algo que uno siempre sufre, tratar de ver cómo, porque tú sabes, inclusive la película tiene que ver mucho con los acentos, el mexicano, el cubano llega a México y se queda varado porque pues básicamente el director de teatro le dice, amigo, ¿y qué hacemos con tu acento? Y el cubano intenta durante toda la película nutrirse de la calle, de la gente, por eso agarra ese trabajo. Porque él dice, yo me tengo que quitar ese maldito acento, cosa que al final nunca logra hacer. Y entonces fue muy interesante ver que en Rusia, a pesar de eso, nunca tuvieron dudas de ninguna escena, ¿no? O sea, yo sufría muchísimo los subtítulos, porque sabía que se estaban perdiendo a mi cubano intentando hablar en mexicano, ¿no? Pero te digo que fue una gran experiencia. El último mes, en diciembre y noviembre, nos fuimos a todo lo que fue el norte de Europa y fue muy interesante. Viendo cómo está la cartelera mexicana, Sí. Álvaro, ¿cómo venderías tu película si es que se tiene que vender? Es que no quiero sonar irrespetuoso ni mucho menos, pero ¿qué le dirías a una persona que está a punto de seleccionar fuera del cine qué película mexicana ver y está como opción Marioneta? ¿Qué le dirías? Mira, ve a ver esta película, ¿por qué? El espacio que tenemos ahorita, justamente, que es un espacio que estuvo pensado por muchos meses de cuál iba a ser un buen fin de semana o qué es lo que tú quieras. Ahorita básicamente está la película de mi queridísimo Jorge Michel Grau, que es Perdida, que es una muy película buena, por cierto.
Sí, muy buena, y aparte Jorge Miquel es un gran director. Tenemos en una semana después una película que no tiene que ver, pero que es una gran amiga, que es la de Cindy la Regia o algo así, que es una comedia. Entonces, yo creo que, mira, es muy difícil. Yo como director es tanto el esfuerzo de hacer películas que yo luego no me gusta este discurso lastimero de échenme la mano y vayan. O sea, básicamente la persona que tenga en sus manos esté frente a la sala y decida no ir a ver 1917 de Sam Mendes y quiera ver una película mexicana, ¿me entiendes? Sí los voy a sorprender. O sea, eso no tiene duda de que van a ver una película que creo que el cine mexicano de pronto se cicla y de pronto vemos que las bodas se convierten en un género. O sea, yo creo que sí es un poco cansado ver una y otra vez la misma película, y yo creo que esa película no lo es. Entonces yo creo que nadie va a salir defraudado. No es una película que nadie va a entender, no tiene una narrativa compleja de que digas esta es una película de festivales. No, o sea, afortunadamente los festivales me invitaron, pero yo no hago cine para festivales per se. Y sí, de alguna forma me pasó con mis películas. Acorazado fue a muchos festivales del mundo, pero para mí era una película para la gente, ¿no? Entonces yo estoy tratando siempre de ofrecer una película que en las 12 salas que tienes en uno de estos complejos, que sea una película que no se parece a ninguna de las demás, ¿no? Curiosamente sí se parece a una, fíjate, que es una cosa que me sorprendió, que es a Parasite. O sea, Parasite, que es una gran película, que es una obra maestra, por supuesto, que ganó Cannes y que tiene aparte esa maravilla que es poder ser una película que te gana Cannes y ser una película para mí profundamente comercial. Cuando yo la vi, porque aparte se filmó al mismo tiempo que la mía, o sea, obviamente yo no tenía idea de esa película hasta que la vi hace poco en un avión, de hecho, me sorprendió porque tiene escenas que son muy parecidas, ¿me entiendes? Entonces creo que es muy interesante, digo, es una película coreana, que le den la oportunidad de estos personajes en Corea que se inventan una vida y se inventan una gran mentira para poder subsistir. Es muy parecido en ese sentido la premisa. Entonces, yo creo que es darle esa oportunidad a una película mexicana, ¿me entiendes? Pero no es más allá de eso, es de las 3 que hay ahora, ¿me entiendes? Nada más que yo sí creo que los voy a sorprender. Y aparte la película tiene giros de historia muy interesantes. La gente se sorprende muchísimo. Hasta el último minuto, hasta el último plano, tiene giros de historia muy interesantes. Entonces yo creo que nadie se va a defraudar. Y no van a ver, mucha gente piensa que si es el cine de los 90, cuando se hizo de la calle de Thor, total, que no, obviamente eran buenas películas, pero no es una historia de amor para mí. Yo lo que hice fue a la francesa, que es el cine que más amo, ir a buscar como mi querido ídolo Jacques Audiard, que es el que hizo la de Metal y Hueso, y ir a buscar en los lugares más extraños, porque eso es finalmente lo que más me interesa de la película, de los lugares más extraños y de las personas que menos pensarías que van a juntar, acabar haciendo una historia de amor en la Ciudad de México que no sería visible si no la sacáramos, ¿me entiendes?, del underground, ¿me entiendes? Eso es lo que a mí me interesa. O sea, que la gente viaja, va a París y sube al metro, bueno, ¿por qué en México no? ¿Me entiendes? Yo creo que es lo que es muy valioso de la película. Pues Álvaro, te deseo de verdad todo el éxito del mundo con esta nueva película, que te vaya muy bien y platicamos más adelante acerca de tus nuevos proyectos. Claro, pero de verdad, todo el éxito del mundo, Álvaro. Sí. Gracias, y siempre un placer ir contigo. Lamentablemente no es tan seguido, pero bueno, lo que pasa es que si nomás no nos vamos a ver para hablar de cine, obviamente no nos vamos a ver tan seguido, pero ya sabes que andamos allí en la mezcla de hacer series y películas, y esta película es un muy feliz regreso para mí al cine, porque la televisión también me tenía muy secuestrado, y eso es una decisión personal que tuve yo que enfrentar y decir basta, ¿no? Bueno, pues qué bueno que estás en lo amigo. que debes de estar, en lo que quieres estar, y seguramente vienen cosas muy buenas para ti, Álvaro. Platicamos más adelante. Gracias, feliz año. Igualmente, querido Álvaro. Ahí está Álvaro Curiel, y ahí está también esta propuesta, pues también interesante dentro de la cartelera del cine mexicano, Marionetas.